En esta oportunidad vamos a estudiar el origen del conocimiento en la asignatura de filosofía. Vamos a conocer la perspectiva del filósofo griego Aristóteles. Tenemos ahí que la adquisición del conocimiento surge ante el asombro y la admiración. El hombre empieza a asombrarse ante lo desconocido y a admirarse de las maravillas del entorno en el que vive. El deseo y la curiosidad son otros de los factores importantes que dieron origen a la adquisición de conocimientos. El hombre sentía curiosidad y deseo de conocer los objetos extraños, como los cuerpos celestes, como los fenómenos que se desarrollan en el entorno del hombre y el cual no tenía ninguna explicación. Entonces, ante lo desconocido, el hombre siempre muestra curiosidad y deseo por conocer o saber. El hombre siempre ha tenido, diríamos, la curiosidad por todo lo desconocido, y es lo que lo ha conducido a realizar grandes descubrimientos y a obtener grandes conocimientos que hoy en día lo vemos representados a través del avance de la ciencia y la tecnología. Aristóteles también sostiene que todo individuo tiende por naturaleza a saber, ya que la razón es el deseo supremo del hombre. El saber nos referimos al saber conocer, al saber hablar, al saber pensar y al saber hacer. Y todo esto es producto de la razón humana. Es un propio de la condición humana. Todos sabemos desde la aparición del hombre que es el único animal con uso de razón. La razón o el raciocinio es lo que diferencia al hombre del resto de los seres vivos. La naturaleza es para los griegos la sustancia de las cosas, y el hombre se define por el saber que es la esencia que mueve al hombre. Es decir, que la naturaleza para los griegos es la sustancia de toda cosa, porque todo se concentra en ella y todo se genera en ella. Y para el hombre, el saber es la esencia que mueve al hombre y es la que nos diferencia del resto de los seres vivos, porque somos el único ser pensante, el único analítico, el único crítico, el único que percibe, comprende, analiza y transforma. Desde la perspectiva aristotélica, tenemos ahí que la fuente de filosofar la encontramos en la actitud humana. Cuando hablamos de filosofar nos referimos al preguntar el cómo, el cuándo, el dónde, el porqué de las cosas que pasan en nuestro entorno, siempre y cuando esas cosas sean de importancia y que generen un conocimiento trascendental para el desarrollo del pensamiento humano. Es decir que la actitud que el hombre toma de filosofar, de cuestionar, de comparar, de describir, de analizar, es lo que le permite al hombre, diríamos, asombrarse de todo aquello, cosas extrañas que percibe en su entorno. Cuando hablamos de la nos referimos a las maravillas que causa o a las sensaciones y emociones que causan las cosas o los sucesos o los hechos o los fenómenos al momento de percibirlos del entorno en el cual nos desarrollamos. La humanidad del hombre reside en colocarse frente a las cosas para poderse interrogar sobre su origen. La humanidad en sí, el hombre en sí, no le gusta ir detrás de sucesos, sino que el hombre es el generador de los sucesos, de las transformaciones, de las cosas, de los medios y de las circunstancias, porque es un ser pensante, aunque hoy en día el origen sigue siendo el misterio más grande del universo, porque no sabemos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Hay varias teorías que sustentan sobre el origen del hombre y diríamos el destino del hombre, pero simplemente son teorías que tienen validez por las investigaciones científicas que se han realizado, pero el hombre sigue siendo y sigue estando y sigue colocándose frente, diríamos, al acontecer o el suceder del entorno. La actividad humana, diríamos, completamente nueva, se le llama teorética. Es decir, que todo se sustenta en una teoría
que todo se sustenta en una investigación, diríamos, en una investigación racional en la cual se requiere uso de la ciencia o de métodos científicos, y que esta es opuesta a una actitud mítica en la cual se creía que la influencia sobrenatural era la que transformaba las cosas o provocaba los sucesos, los hechos o los fenómenos, como lo vimos en las clases en la sesión anterior. Para continuar, tenemos la clave del desarrollo del pensamiento humano. Todos sabemos que el pensamiento humano se ha ido desarrollando paulatinamente debido a las necesidades que el hombre se ha enfrentado, a los problemas que se ha enfrentado y a la carencia que ante el medio en el cual se ha desarrollado. El hombre ha tenido, diríamos, que buscarle o ingeniárselas para poder sobrevivir, transformar, diríamos, el entorno en el cual habita, diríamos, en este caso, los diferentes espacios geográficos en los cuales se asienta. Tenemos ahí que se encuentra en una peculiar relación entre el hombre y la naturaleza. El hombre es parte de la naturaleza misma, aunque es un elemento básico y su único hábitat de la tierra. El hombre se relaciona con la naturaleza porque la naturaleza le provee todo lo que necesita al hombre, incluyendo, diríamos, conocimientos para poderse orientar, para satisfacer sus necesidades como el hambre. Por ejemplo, el hombre tuvo que ingeniarse técnicas rudimentarias para poder cazar, pescar y recolectar, así como también, diríamos, el hombre ha tenido que crear mecanismos o procedimientos para fabricar instrumentos, para organizarse, diríamos, especialmente cuando se formaron los clanes, que el hombre tuvo que asociarse por parentesco para satisfacer sus necesidades, para protegerse de las fieras, pero también, diríamos, para facilitar la caza y la pesca. Otra clave es el trabajo, ¿verdad?, para el desarrollo humano. El trabajo ha sido, todos sabemos que es una actividad racional, es una actividad, diríamos, teórica, física, emocional, mental, diríamos, y que el único que trabaja es el ser humano. Y que para realizar un trabajo el hombre necesita obligatoriamente conocimientos para poder desarrollar cualquier tipo de trabajo. Si nos ponemos a pensar, ningún trabajo que el hombre realiza está exento, diríamos, de conocimientos. Para todo trabajo necesitamos ya sea un conocimiento empírico, ya sea un conocimiento, diríamos, un conocimiento racional, un conocimiento técnico o un conocimiento científico, pero el conocimiento es importante, diríamos, para la realización de cualquier actividad humana. Donde vayamos y donde estemos, para sobrevivir, para desplazarnos, para emprender, diríamos, o para realizar un trabajo, se requiere de cierto nivel de conocimientos, dependiendo del área, el nivel o las circunstancias o el tipo de trabajo o actividad o ocupación que vamos a desarrollar. Tenemos ahí que el trabajo es una actividad exclusivamente humana, ¿verdad? Es exclusivamente humana. ¿Por qué? Porque el trabajo lo realiza el hombre, es una capacidad propia del ser humano, es un medio de sobrevivencia, es el mecanismo a través del cual se adquiere riqueza, a través del cual se fortalecen y se desarrollan las industrias y las naciones. También tenemos que el trabajo estimula la capacidad sensitiva del hombre. ¿Por qué? Lo vuelve más sensible, lo vuelve más útil, lo vuelve más preocupado por solventar las necesidades de los demás. Y recuerde que todo trabajo debe ser racional. No puede existir un trabajo sustentado en la creencia, en los dogmas, no puede estar un trabajo sustentado, diríamos, en la erradicación, diríamos, o en la ausencia, por decirlo así, de conocimientos. Y para eso toda actividad del hombre está dirigida por el cerebro. Primero construimos la imagen, construimos la idea,
construimos el término y luego lo representamos cuando elaboramos o desarrollamos un trabajo, o fabricamos un objeto, o diríamos o elaboramos una prenda. Pero primero surge de una idea, y esa idea en el mundo de las ideas, esa se da en el cerebro, ¿verdad? Ahí se produce un proceso mental a través del cual utilizamos para representar, diríamos, todo aquello o todo aquel conocimiento, diríamos, útil en el proceso, diríamos, de desarrollo laboral. El trabajo también es un proceso de desarrollo físico, ya lo dijimos anteriormente, físico, porque todo trabajo requiere de un movimiento de cualquier parte del cuerpo y también de un ejercicio mental. Y esto es lo que nos ayuda a transformar la realidad. Todo trabajo debe ser realizado mentalmente, ¿verdad? Todo requiere de un proceso mental, como lo dijimos. Todo trabajo requiere de un movimiento físico. Hasta el simple hecho de comer, diríamos, requiere de un movimiento físico, no digamos una actividad ya encaminada hacia la transformación de la materia prima o a solventar las necesidades básicas como la sobrevivencia, ¿verdad? La sobrevivencia. Conseguir alimentos, diríamos, fabricar objetos, definir formas, tamaños y colores, etcétera. Hoy vamos a hablar, para continuar, de la apropiación y surgimiento de la filosofía. La actividad, vemos que la filosofía es la actividad del pensamiento racional del hombre. Cuando hablamos de filosofía estamos hablando de pensamiento racional, estamos hablando del surgimiento de la percepción racional filosófica. Diríamos cuando el hombre empieza a cuestionar, a creer, a preguntar y al buscar la causa del ser de las cosas, de las circunstancias, del mundo, de la razón del universo, de Dios. Tenemos ahí que el pensamiento filosófico, diríamos el pensamiento racional, tiene su origen en la ciudad de Jonia, en Mileto. Esta era una colonia griega que, debido al intercambio comercial entre otras colonias, ciudades o estados, y ante el acontecer y suceder, empezaron a buscar razones, causas y el origen de las cosas. Empezaron a ver cuáles eran las causas de la guerra, y vemos nosotros que las causas de la guerra está encaminada dentro de la ambición al poder, a la riqueza y al dominio territorial y comercial del mundo. El comercio tiene sus causas también, que es lo que va, diríamos, una causa del comercio. Estamos hablando de los excedentes de producción, formas y estilos de vida que son diferentes al resto de las ciudades o sociedades del mundo, y esto conlleva a cuestionar el por qué unas ciudades son más desarrolladas que otras, porque algunas ciudades, diríamos, o países tienen mayor desarrollo económico o tienen menor niveles de corrupción, diríamos, o tienen más índices de analfabetismo. Entonces empiezan a buscar la causa a través de la cuales, diríamos, se desarrolla, diríamos, estas circunstancias, y eso es lo que le ayuda al hombre a empezar a pensar y a razonar, diríamos, sobre el acontecer, diríamos, del entorno. Apropiarse, diríamos, de algo es tomar como parte de la investigación de las circunstancias o de las causas a través de las cuales se dan los cambios o transformaciones, y eso ayuda al hombre a pensar, a buscar el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, y a eso se le llama pensamiento racional cuando le atribuimos los sucesos o las causas o las circunstancias o el estudio de manera crítica desde la perspectiva de la razón y no desde la perspectiva ideológica o propia de los sistemas de creencia o dogmas. Bueno, esto es todo por hoy. Vamos a continuar en la próxima estudiando lo que es en sí la filosofía.